¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Soy Augusto Grilly Fox y junto a Luz Faur vamos a estar durante esta horita trabajando algunos temas coyunturales y analizando lo que nos ha dejado esta semana en materia de política internacional. Hola, ¿cómo están? Un placer poder acompañarlos nuevamente en este sábado para que juntos vinculemos a Mendoza con el mundo. Y la idea es hablar de los diferentes sucesos que han acontecido a lo largo de la semana. Uno de ellos tiene que ver también, anticiparnos, antes de meternos por ahí en lo coyuntural, anticiparnos en el tema de todos los procesos electorales que se vienen este 2021. Exacto, la verdad que una agenda bastante cargada, hay distintos procesos que se van a dar durante este año, pero además vamos a estar en una entrevista en profundidad con Claudia Tomadoni. Ella es científica argentina radicada en Alemania, para conocer un poco mediante un argentino cómo se está viviendo este contexto de pandemia en Alemania, cuál es la perspectiva en Europa y también cuál es la realidad político, social y económica. Exactamente, también vamos a analizar el golpe de Estado que se ha dado en Myanmar, vamos a plantear un poco la historia de este país que antes se solía llamar Birmania y por supuesto tenemos, como todos los sábados, la propuesta en política, en lo que es medio ambiente, ¿no? Tal cual, va a estar Constanza Soler con nosotros también trayéndonos las distintas inquietudes, las distintas realidades en materia medioambiental, justamente para entenderlo, interpretarlo y salir de la idea de que son temas de coto. Exacto, y por supuesto en lo que es la propuesta artística vamos a vincular un hecho histórico, en este caso en particular el golpe de Estado de Birmania con Myanmar, que es el nombre, digamos, oficial que ellos le han dado al país. Vamos a hablar de una película que retrata la historia de Aung San Suu Kyi, quien es la líder de la Liga Nacional para la Democracia y es una de los personajes más emblemáticos de este país. En un ratito nada más con una película que se llama Fuerza, Honor y Libertad, pero en un ratito nada más. Ahora vamos a ver el video, ¿no? Vamos. Y ahora nos vamos a América Latina, porque como anticipábamos, vamos a estar hablando de todos los procesos electorales que se vienen en este año 2021 y el que ya comenzó, de hecho, el domingo pasado en Ecuador, ¿no? Tal cual, de hecho nos encontramos con una agenda, como te anticipábamos, absolutamente cargada. En esta ocasión tenemos elecciones en Chile, en Perú, en Ecuador, que se acaban de desarrollar, presidenciales, además de Honduras y Nicaragua. Pero además, en todo este año vamos a tener 3 elecciones legislativas que también son bastante importantes, que hace referencia a las elecciones de Argentina, de México y de El Salvador. Un año bastante cargado que muchos analistas justamente lo plantean como año bisagra para ver hacia dónde vira, si va a haber un giro nuevamente hacia el progresismo, hacia la socialdemocracia en América Latina, o si va a haber una continuidad de esa derecha que ha venido bastante golpeada en los últimos años. Exactamente. También algunos analistas plantean qué es lo que va a pasar en el contexto de esta pandemia, esta tendencia a seguir hacia la izquierda también o no, o sea, también un poco dejado de lado lo que es la izquierda y la derecha, sino, como decías vos, el progresismo y las tendencias más conservadoras, y también qué va a pasar en cuanto al contexto social, si efectivamente en el marco de la pandemia y cómo por ahí si se van acabando o no las posibilidades de ayudas financieras por parte de los gobiernos, si pueden llegar a emerger nuevas protestas sociales. Tal cual, porque además hay que tener en cuenta las características propias de cada país en el contexto en el que se llega a estas elecciones. Recordar cómo Chile atravesó un año de absoluta complejidad, donde además de tener elecciones presidenciales, va a tener el proceso constitucional entre medio. En un Ecuador que fue el primer país de Sudamérica que tuvo un estallido social concreto, pero con características distintas. Esto se dio mediante la protesta de aumentos al combustible, donde sectores... El paquetazo económico. Exacto, donde sectores sectores indígenas del interior fueron hacia las capitales para plantear estos reclamos.
Por otro lado, lo de Chile fue distinto, lo habíamos analizado, fue desde la capital hacia afuera, pero ahí con algunos matices similares. Y la situación puntual de Perú, que también tuvo su estallido social. Exactamente. En cuanto a lo que es Perú, se estima que las elecciones sean el 11 de abril, al igual que en Chile, esta elección de los 155 miembros de la Convención Constituyente, en un Perú, como decías vos, marcado por una crisis política. Nosotros lo analizamos aquí después de que Martín Vizcarra, el presidente, fuera destituido por el Congreso en base a una supuesta denuncia de corrupción. Después se ha seguido investigando, asumió Manuel Merino, quien era el titular del Congreso. Manuel Merino tuvo que renunciar, recordemos, por las protestas. Allí apareció lo que se llamó la nueva generación, la generación del Bicentenario, marcado principalmente por jóvenes que salieron a protestar y a pedir que se reivindicara lo que era la democracia, que volviera el proceso democrático, y actualmente es el presidente de Perú, quien está Francisco Sagasti, que llegaría hasta el 11 de abril, digamos, que no se va a presentar como candidato. Exacto, también recordar que el 11 de abril se convierte en un día, podríamos decir concretamente, ícono, en el sentido de que vamos a tener las elecciones de Perú, vamos a tener las elecciones de Chile y además vamos a tener el balotaje de Ecuador. Exacto. Por lo cual entendemos que va a ser un día determinante justamente para esta discusión de ver hacia dónde vira Latinoamérica, para ver si toma una continuidad hacia el progresismo, hacia la socialdemocracia, para ver si hay una tendencia hacia lo liberal. Pero bueno, el 11 de diciembre nos vamos a ir enterando. El 11 de abril, exactamente, nos vamos a ir enterando. Abril, el 11 de abril, pero también tenemos muchas fechas, como bien adelantabas vos. Tenemos los procesos electorales en lo que es legislativas Argentina y México, pero presidenciales, Chile en noviembre. En noviembre de este año, Chile elige no solamente, Chile va a estar, digamos, muy marcado este año por esto, de la Convención Constitucional el 11 de abril, en donde 155 miembros van a ser elegidos para redactar la nueva Constitución. El 4 de julio van a ser las primarias y en noviembre van a ser las elecciones presidenciales. El tema es que también hay cambios en lo que es elección de gobernadores que antes no estaban acostumbrados. Tal cual, porque hay que tener en cuenta que el 11 de abril se van a elegir también estos jefes comunales que no han sido elegidos previamente. No, eran designados por el presidente. Tal cual, ahora es una experiencia absolutamente nueva que la verdad que potencia la democracia, es un gesto muy interesante para el pueblo chileno, así que si hay un país que va a tener elecciones y cosas que definir y un antes y un después, sin duda va a ser Chile. Va a ser Chile, exacto. Pero como decíamos, va a haber otros comicios, por ejemplo el tema de Honduras y Nicaragua. En Honduras también las elecciones están previstas para noviembre, en donde ahí a través de las denuncias de la oposición se ha dicho que el actual mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, lo que va a hacer, va a traspasar, digamos, pasarle el poder a su esposa Rosario Murillo. Esto es lo que denunciaría la oposición, así que va a estar también en los ojos de la comunidad internacional a partir de ahí. Y en Honduras, el mandatario Hernández buscaría la reelección, que es lo que obtuvo en 2017, pese a que la Constitución lo prohíbe. Tal cual, dos elecciones que van a estar en el ojo de la comunidad internacional. La realidad es que la situación de Nicaragua es incómoda. De hecho, el propio presidente, que venía de una posición sandinista, de una construcción sandinista, ha sido muy criticado por los propios espacios vinculados a estos movimientos revolucionarios de su época. Y vamos a ver qué pasa también con esta intención que plantea Luz de hacer un traslado de poder hacia Rosario Murillo, quien es referenciada como la persona de máximo poder y de mayor acompañamiento hacia el presidente. También tener en cuenta que la situación que va a venir en Honduras es incómoda justamente por estas limitaciones que plantea la Constitución, pero que le han buscado como la vuelta para que pudiese existir esta continuidad. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, también teniendo en cuenta que los procesos que se van a dar, como te comentábamos, en México, Argentina y El Salvador, hacen a lo que es la gobernabilidad en el sentido de las mayorías parlamentarias, justamente cuando se van a tener que tomar muchas medidas en la reconstrucción de las economías, medidas que van a ser fundamentales, sobre todo entendiendo que van a venir con el financiamiento de organismos internacionales con los cuales se está discutiendo muchas acciones en este momento. Exacto, bueno, esto lo podemos tomar bien en México, por ejemplo, esto de las elecciones legislativas, se reeligen 500 diputados federales. Allí entonces es lo que se está viendo, es bajo quién queda el poder del Parlamento de México.
y también cómo queda el tema de la mayoría, si va o no a tener la mayoría Manuel López Obrador, el presidente. Bueno, hay una campaña muy puntual, de hecho se estima que el partido de AMLO sí podría obtener la mayoría, pero se está haciendo una campaña fuerte, de hecho la oposición se ha reunido en un solo partido. Tal cual, algo a tener en cuenta que es justamente que AMLO con su partido Morena, sí, que es una agrupación de distintos partidos históricos y algunos nuevos, él cuando ganó la elección generó una mayoría histórica y ha trabajado durante estos 2 años con mayoría parlamentaria absoluta, tanto en diputados como en senadores. Entonces ver justamente cómo se va a dar esta instancia, ver cómo afecta la pandemia y ver cómo afectan las medidas políticas que haya tomado en relación a los daños que ha planteado justamente a las economías. Y también interpretar cuál va a ser la decisión que planifique a nivel regional, justamente en diálogo con los demás presidentes. Exacto. Por lo pronto, bueno, hay que estar atentos y vamos a estar atentos ahora el 28 de febrero también cuando se realicen las elecciones legislativas en El Salvador, que se eligen 84 diputados de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Legislativa. Allí también está en vista el tema de la posibilidad de si Bukele, el mandatario, va a obtener o no la mayoría, que según las encuestas, sí, eso sería la primera fecha de aquí, después, como decíamos, 11 de abril, y ya después nos vamos a julio con las elecciones primarias de Chile, después nos vamos a lo que sería agosto, Argentina, si es que se llevan a cabo o no las PASO, y después, bueno, octubre, cuando se llevarían a cabo las elecciones legislativas, y ya directamente noviembre, ¿no? Tal cual, de hecho hacías referencia a un Bukele que la verdad que está un poco, digamos, si bien tiene un grado de representatividad importante, sí, ha tenido situaciones complejas en relación a las intervenciones por disposición propia de las fuerzas en el Congreso, por no haber obtenido en 2 ocasiones apoyo para una batería de medidas, por lo cual también, si bien tiene un apoyo importante en cuanto a imagen positiva, hay que tener en cuenta que ha tenido situaciones con las cuales ha quedado un poco debilitada, por decir un poco, debilitada la democracia en El Salvador. En El Salvador, exactamente. Vamos a estar atentos a todo lo que ocurra en esta agenda electoral que viene a América Latina y que también se viene un mundo cargado de elecciones, pero eso en otra oportunidad nos vamos a meter porque si no estaríamos hablando de muchos procesos Totalmente. Electorales. Israel, Alemania, tenemos un montón de procesos electorales. Muy cargado. Exactamente en 2021. Pero ahora nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Myanmar, a este país en el sudeste asiático que está atravesando una compleja crisis democrática, ¿sí? Esto a través del golpe de Estado que se llevó a cabo el 1 de febrero. Myanmar es históricamente conocido como Birmania. De hecho, en 1989 se cambió el nombre a Unión de Myanmar después del golpe de Estado de 1988, pero esto de los golpes de Estados vienen de hace mucho, ¿no? Totalmente. De hecho, si tenemos en cuenta justamente la independencia de Inglaterra en 1948, es ahí cuando justamente le empieza a costar mucho la democracia por la fragilidad institucional de dicho país. El primer antecedente aparece en 1958, sí, cuando si bien no se da con absoluta claridad un golpe de Estado, aparecen intervenciones de las fuerzas en este pseudo gobierno, podríamos decir, muy poco democrático, que dura hasta 1960. Exacto. Del 60 al 62 se da un proceso levemente democrático. Sí, de una democracia frágil. Exacto, pero del 62 al 88 se da un golpe de Estado de 26 años. Exactamente, del 62 al 88. En el 88 se produce este golpe de Estado, como decíamos, se forma la Junta Militar y en el 89 deciden cambiar el nombre de Birmania a Unión de Myanmar. Allí se convoca a elecciones en 1990 en donde se presenta la Liga Nacional para la Democracia, que es un partido muy importante de allí, de Myanmar, que tiene como principal líder a Aung San Suu Kyi. Esta mujer, sí, bueno, una política birmana, ella nació en Birmania, hija de un gran líder político. De hecho, Aung San, su papá, fue uno de los que logró negociar la independencia de Birmania del Imperio Británico en 1947, que logró en 1948 la independencia. Exacto, de hecho, tener en cuenta que la referencia que ella tiene es tan importante que en cada elección que ha participado, salvo en una, siempre ganó por una diferencia muy grande. Y en la elección que no ganó, hay grandes dudas del proceso electoral que se llevó a cabo. Sí, de hecho, en 1990 no ganó por una cuestión de que no se presentó porque tenía el
impedimento, o sea, la Junta Militar había cambiado las leyes electorales a fin de que no se pudiera presentar ninguna persona que tuviera algún tipo de antecedente, digamos, de prisión o a ser investigado por la justicia. Además, el tema, bueno, esto afectó directamente a la Liga Nacional y decidieron no presentarse y por eso gana el partido apoyado por la Junta Militar, que es la Unión para el Desarrollo, allí en Myanmar, y que es apoyado por los militares. Pero después se convocan nuevas elecciones y en 2010 vuelve a ganar de una manera contundente. Vuelve a ganar, y además que en ese contexto donde justamente no se presenta por esta legislación que se aplicó, tenemos que interpretar que por ahí son leyes creadas a medida para proscribir a determinados candidatos. Ese fue el caso en particular de ella, que el tiempo se encargó justamente de reivindicarla con un altísimo grado de popularidad. Exactamente, de hecho es importante porque no lo aclaramos, ella estuvo presa, ella de los 20 años que más o menos estuvo entre lograr poder volver al poder, digamos, estuvo 15 años con arresto domiciliario por diferentes causas. Todo tenía que ver con esto, con lo que vos decís, encontrar excusas como para poder proscribirla a ella electoralmente. Entonces, bueno, en 2010 efectivamente gana las elecciones y se empieza un proceso, digamos, de vuelta a la democracia. Bueno, de ahí no reconocen, ¿te acordás los resultados? Terminan, bueno, haciendo que otro de los partidos gane y, bueno, en 2015 se producen nuevamente las elecciones. Allí, bueno, la victoria fue contundente, no pudieron hacer absolutamente nada los militares para negárselo y obtuvo el 80% de los escaños que se disputaban en 2015. De hecho, algo que hay que tener en cuenta también, primero comentarles que ella hoy por hoy vuelve a estar detenida con la vida que ha tenido. La Junta Militar ha tomado la determinación de que esté detenida por 2 semanas. Entender también, interpretar que los argumentos vuelven a ser vagos. De hecho, se habla de un nuevo procesamiento. Sí, la culpan de supuestamente haber ingresado más de 10 equipos de radio, o sea, de los radios tipo walkie-talkie. O sea, un delito planteado por el cual habría ingresado al país mediante importaciones no permitidas, material de comunicación peligroso. Exacto, la verdad que llama la atención. Presidente, porque, bueno, recordemos, ella, Aung San Suu Kyi, es la líder del partido de la Liga para la Democracia, pero no puede ocupar el cargo de presidenta, es como una líder de facto, podríamos decir, a las sombras, porque ella tiene estos antecedentes políticos, o sea, estos antecedentes de penales, por eso no podía cumplir el rol de presidenta. Después designaron desde el partido a otro presidente y a él también se lo acusa de haber violado ciertas normas, pero puntualmente del coronavirus, y si es efectivamente que se lo encuentra culpable, no podría volver a ocupar un cargo. Por lo que se lo está culpando es por la participación en reuniones en contexto de COVID, de que habría participado de una caravana. Sí. Esto yo creo que llama la atención y lo que manifiesta justamente es la debilidad de un sistema, podríamos decir, democrático agarrado entre pinzas, que está absolutamente condicionado por las Fuerzas Armadas. Exactamente, es importante tener en cuenta esto. En 2015 fueron las elecciones, gana la Liga Nacional. En 2020, noviembre de 2020, se vuelven a convocar las elecciones. Si el proceso democrático vuelve a ganar la Liga Nacional para la Democracia, obtiene más del 80% de los votos, sí, o sea, gana de una forma contundente. Pero, y ahí es cuando las fuerzas militares empiezan a denunciar supuestos fraudes en las elecciones de noviembre del año pasado y además les reprochan haberlo realizado en el contexto de pandemia. Ya ahí empezaron a advertir que iba a haber un golpe de Estado. Pero hay que tener un dato importante en cuenta, porque los militares, a pesar, digamos, conservan una gran cuota de poder, de hecho, los militares. Conservan una cuota de poder y también hay que tener en cuenta que han existido manifestaciones pequeñas, pero han existido algunas manifestaciones a favor de los movimientos militares que se han dado, digamos, de estos golpes de Estado, estos movimientos de facto. De hecho, hubo una caravana de alrededor de 3.000 personas que se manifestó a favor de dicha acción, claro, o sea, pero que están, podríamos decir que tienen un aparato colocado justamente por esta estructura en un país que también cuesta mucho entender la democracia como tal, digamos, sin que esté condicionada, porque por más que hayan existido algunos gobiernos en el transcurso del 48 hasta la actualidad, nunca han podido tener un desarrollo democrático sin el fantasma de las fuerzas de seguridad de atrás. Es que de hecho no se les pueden sacar. ¿Por qué? Porque en la reforma de la Constitución de 2008 se lograron establecer una cuota de poder. De hecho tienen el 25% de los escaños
a su poder. O sea, nunca van a lograr sacar directamente o obtener un gobierno completamente democrático por una cuestión de que la Constitución establece por obligatoriedad, digamos, que los militares deben conservar el 25% de los escaños del Parlamento, de las bancas del Parlamento. Entonces esto les asegura además tener 3 ministerios a su favor, o sea que nunca dejarían completamente el poder. Aclarando que esto se da de esta forma justamente porque es un sistema parlamentario, el cual le garantiza una representatividad. Ahora también lo que llama la atención es la posición por ahí o la omisión de la comunidad internacional durante mucho tiempo, cuando a algunos países se le han aplicado bloqueos y se han tomado medidas muy determinantes, ver cómo este caso en particular ha sido, podríamos decir, hasta cuasi ignorado. Exacto. Igual Estados Unidos había impuesto sanciones hasta el año 2011, cuando volvieron a hacerse las elecciones y ahí le levantaron las sanciones. Y de hecho Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que si no se revierte esta situación y no se vuelve a la democracia, en Myanmar van a volver a colocar las sanciones. Pero otro dato por ahí interesante es que el Consejo Europeo, por ejemplo, sí pidió la libertad de Aung San Suu Kyi y todos los presos políticos, pero no condenó como golpe. Es ahí donde justamente planteamos esta discrecionalidad, podríamos decir, que tienen algunas potencias para interpretar que en un país se da una dictadura y en otros no, cuando por ahí los criterios, si uno los analiza, son muy similares. Exacto. Igual el Consejo Europeo también tenía en cuenta que digamos, los miembros, lo que son Rusia y China, decidieron no aprobarlo, la moción, y por eso es que no se condena como golpe de Estado. Sí, por ahí también se pide desde el Consejo Europeo que en Myanmar se deje de realizar esta limpieza étnica a los rohingyas, una minoría musulmana que está en la parte occidental, ¿sí? de Myanmar, pero que también condenan en cierta forma la actitud de Aung San Suu Kyi por por tener una postura negacionista en cuanto a la limpieza. Exactamente. Situación incómoda, de hecho, le ha bajado el perfil internacional propiamente de esta enorme referenta y activista, podríamos decir, que hasta el propio Obama se manifestó sobre el tema. Exactamente. Obama en una oportunidad dijo que por ahí los líderes quedan simplemente en pósteres. Básicamente tenía que ver con esto, con esta postura de que a pesar de que ser una mujer que ha luchado por la democracia, de hecho, estuvo 15 años presa, ha sido una de las grandes referentes en cuanto a la lucha para lograr establecer una democracia en su país, que haya negado esta limpieza étnica a los rohingyas, una minoría musulmana que realmente está atravesando una situación muy crítica, una crisis humanitaria en donde se han denunciado diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares y ella no lo ha condenado. Tal cual, así que es un tema que la verdad no podíamos dejar de trabajarlo, sobre todo por lo que representa la intervención militar sobre una democracia. Vivimos en una región la cual ha sido víctima de los flagelos que eso representa, y en cada situación que se vaya a poner en riesgo las garantías constitucionales y la continuidad natural y democrática de un país, vamos a estar tratando de analizarlos para brindarte las herramientas e interpretar qué es lo que se está dando. Exactamente, vamos a seguir analizando la situación de Myanmar. Por parte del gobierno, de esta junta militar y el golpe de Estado, ha dicho que va a tomar el control por un año, va a convocar a nuevas elecciones para volver a restaurar el proceso democrático en este país. En miras, digamos, también, como vos decís, por ahí la comunidad internacional tampoco está presionando tanto, pero realmente la situación es muy crítica y estos procesos se merecen su debido interés, ¿no? Totalmente, pero en lo inmediato no te vayas, que nosotros vamos a un corte y venimos, porque vamos a estar, como te dijimos, con Claudia Tomadoni para entender un poquito qué está pasando en Alemania. Nos los va a contar una argentina investigadora que está radicada allá, científica. La verdad que una entrevista que le tengo muchísima, pero muchísima fe. Ya hablemos. Continuamos con Enlace Internacional y nos vamos a Alemania. Como te habíamos anticipado, estamos en contacto vía Skype con Claudia Tomadoni. Ella es científica, es argentina, radicada en Alemania, justamente para analizar la actualidad que se está dando en este contexto de pandemia. Exactamente. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente. Bueno, Claudia, nos interesaría primero empezar a charlar. Vos estás en Weimar, en Alemania, sos, como decía Augusto, científica, y nos gustaría conocer cómo es tu experiencia allí en Alemania y cómo está la situación del coronavirus.
Bueno, es una situación bastante compleja. Nosotros estamos en segunda ola, ya pasamos el pico de la segunda ola, se ha logrado en la última semana descender un poco la cantidad de casos, pero realmente esta segunda ola fue increíblemente superior a la primera ola. Ustedes imagínense que el pico de la primera ola estuvo rondando más o menos, miren aquí me lo anoté, 6.922 casos, y en esta segunda ola hemos llegado en algún momento a picos de entre 33 y 49.000 casos por día, ¿no? Entonces fue una segunda ola, es una segunda ola muy fuerte, en la cual hay mucha desazón, mucho cansancio, porque bueno, es como que la situación no da tregua. Claudia, en relación a las campañas de vacunación que se están realizando, han estado en el ojo de la comunidad internacional para ver cuál es el paso que va dando Alemania. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cómo has visto que se ha desarrollado dichas campañas? Bueno, aquí se comenzó a vacunar el 27 de diciembre y la campaña va lenta. Va lenta y es por dos motivos. Uno tiene que ver con la propia dinámica que tomó Alemania en el tema de la inversión y la compra de las vacunas en un conjunto con la Unión Europea, y por el otro lado tiene que ver con el cuello de botella que significa la producción en sí a escala mundial de las vacunas. Entonces hay por eso yo decía desazón, porque claro, todo el mundo quiere ya la vacuna, solucionar este tema, acabar ya con un año de encierro, de sueños partidos y de todos estando, ¿cómo te diré?, en una suerte de paréntesis. Yo siento que esta pandemia es como un paréntesis en la vida, ¿no? Entonces, esa es la situación. Hay un cansancio generalizado por toda la situación. Ahora se ha planificado para el 18 de abril, y el presidente de Alemania, el señor Frank Steinmeier, ha organizado un día de la memoria para conmemorar a las víctimas de la pandemia. Yo pensaba que esta situación de conmemoración está poniendo a las claras que la situación se vive como una guerra contra el virus, ¿no? Entonces, ese 18 de abril se le va a dar voz a los familiares de las víctimas y se va a despedir con dignidad a todas las personas que han fallecido. Alemania ya tiene más de 61.000 muertos, entonces eso es lo que genera toda esta situación tan dificultosa, ¿no? Claro. Y también hay que tener en cuenta que ustedes hace mucho tiempo ya que vienen atravesando situación de restricciones. ¿Y qué va a pasar en cuanto a esto? ¿Se espera que haya un poco de desescalada? Bueno, mira, es bueno explicar a la gente cuándo empezamos con las restricciones. A la vuelta de las vacaciones de verano, en septiembre, aquí se volvió a la escuela, ¿no? Y esa vuelta a la escuela fue una vuelta complicada porque alguien se trabajó con este sistema de burbujas, alguien se contagiaba, entonces quedaba todo un curso, un grado en cuarentena, se dividía a los niños en dos grupos, en tres grupos, unos iban lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves, pero se siguió intentando un ritmo de escuela. Los casos comenzaron comenzaron a incrementarse a partir de noviembre, donde se decide hacer un lockdown más duro, porque también se venían las fiestas de fin de año, que aquí en Alemania son muy tradicionales, los mercados de Navidad, el salir a la calle, el espacio público toma mucha vida y va a ser un lugar de encuentro. Entonces se suspendió todo eso y entramos en un lockdown duro a partir del mes de diciembre, y ese lockdown duro está prolongado ahora hasta el 14 de febrero. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este próximo miércoles hay una nueva reunión entre la canciller y los ministros presidentes, que son los gobernadores, y de lo que se habla es de prolongar aún más las restricciones. Y cuando decimos restricciones, que venimos desde noviembre con restricciones, me refiero a no se puede vincularse solamente con un miembro exterior a la familia de la casa en donde uno vive.
Hay en algunos lugares, porque esto hay que fragmentarlo geográficamente, hay algunos lugares en donde hay toques de queda a partir de las 6 de la tarde, otros de las 8, otros de las 10 de la noche. Se usa el barbijo, es de uso obligatorio. En la última alargue, por ejemplo, se prohibió el uso de los barbijos caseros. Ahora solamente puede salir con barbijos FFP2 o barbijos quirúrgicos. Para que ustedes se den una idea, está cerrado todo. Todo lo que ustedes se imaginen, está todo cerrado. Solamente tenés el súper para irte a aprovisionar o la farmacia. Y aún así, durante el mes de enero fue terrible porque no se lograban bajar los casos. Esa baja comenzó hacia fines de enero, comienzos de febrero, y ahora hay una baja. Ayer se registraron 6.600 casos. Entonces, las medidas estas de lockdown bien duro van surtiendo efecto, pero de manera lenta. Así que bueno, esa es la situación de restricciones que estamos viviendo en Alemania, a lo cual hay que sumar otra cuestión de la cual no se habla tanto, y es la siguiente, y es que en esta restricción los que más están perdiendo son aquellos que viven en condiciones más desfavorables. En Alemania toda aquella población más pobre vive en lugares más pequeños, no tienen acceso bueno a internet, y todo eso está afectando a los niños, ¿no? Y a los adultos. Se están presentando casos de violencia familiar muy marcados. Imagínense ustedes con el encierro. Y bueno, y para, digamos, frutilla del postre, estamos ahora con una tormentas de nieve. Hoy registramos en la ciudad que yo vivo, en Weimar, menos 9 grados bajo cero. Ustedes salen y está todo, yo lo veo ahora por mi ventana, está todo cubierto de nieve, están parados los trenes. Bueno, estamos en una situación complicada, muy complicada. Bien, Claudia, en relación por ahí, metiéndonos en, digamos, en lo estrictamente político, llamó mucho la atención positivamente la imagen de Angela Merkel con Vladimir Putin, dialogando, charlando un poco sobre la proyección de llevar adelante acciones mutuas para potenciar una vacuna única. ¿Qué sensación dio esto? ¿También impactó en Alemania o cómo lo vivieron? Bueno, mira, en principio Alemania, que tiene una inversión sostenida en ciencia y tecnología a lo largo del tiempo, cuando se inicia la pandemia, hace su apuesta a empresas alemanas para apoyar la fabricación de vacunas. Y esto también ocurre a nivel de otros países europeos, así como, por ejemplo, Alemania apoyó a BioNTech, a CureVac, Francia apoyó a Sanofi. O sea, cada uno de los países fue apoyando a su propia industria productora de vacunas. Entonces, uno tiene que poner este contexto geopolítico para poder entender cuál es la problemática de las vacunas. Cada uno de los grandes bloques mundiales, ya sea por un lado Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, cada uno hizo su inversión en la producción de vacunas. Entonces, es cuando las empresas y los centros de investigación empezaron esta carrera, la idea era, en principio yo te digo, Merkel decía que con suerte en 24 meses podíamos llegar a tener una vacuna. O sea que nosotros viéndolo con perspectiva tenemos la vacuna exactamente en la mitad del tiempo que se había previsto, con lo cual se está yendo a una velocidad muy rápida. Entonces, cada uno de estos bloques produjeron sus empresas vacunas. Entonces, la apuesta es a esas vacunas. Y los entes aprobadores, reguladores de la vacuna, evidentemente se presentaron dentro de esos bloques. En ningún momento Rusia pidió al EMA, que es la autoridad competente dentro de la Unión Europea, la autorización de la vacuna. Entonces acá no se hablaba de ese tema. Pero cuando comenzó este problema grave en enero, en donde AstraZeneca dice no le vamos a dar a la Unión Europea la cantidad de vacunas que prometimos, ahí es donde este diálogo con otros productores de vacunas comenzó a abrirse, ¿no? Entonces, esa es la situación. Estamos la vacuna es una cuestión geopolítica.
es el arma para combatir en esta guerra, pensándolo en términos geopolíticos, ¿no? Entonces, los países, las empresas que poseen las vacunas son las que tienen la mayor posibilidad de ganar, porque es un mercado muy importante desde el punto de vista de la industria farmacológica, poder tener las licencias de la vacuna. Para que ustedes se den una idea, cuando se plantea toda esta problemática de que ni siquiera BioNTech iba a poder dar la cantidad de vacunas que Alemania necesita, aquí en Alemania algunos ministros presidentes plantearon, y bueno, ¿y si expropiamos? O sea, imagínense ustedes el nivel de lo que estamos hablando en términos de posibles soluciones ante las vacunas, ¿no? No creo que se llegue a la expropiación de licencias, pero sí es un tema que se discute y que se habla, porque lo que está en juego es la salud, y comprometida la salud, la economía no funciona. Entonces, en esta pandemia queda claro que el Estado es el que ha venido a salvar al mercado, ¿no? Exacto. Bueno, tomando un poco en cuenta esto que comentabas vos del Estado y la participación del Estado, bueno, también vimos el rol de Angela Merkel como, bueno, la canciller, y cómo también se le valoró un poco el tema se le adjudicó el tema de que tuvo una buena gestión, pero Angela Merkel ya está por finalizar su gobierno, y de hecho en septiembre hay elecciones. ¿Qué se espera en base a la salida de Angela Merkel? ¿Qué se puede percibir en los ciudadanos alemanes? Bueno, mira, por un lado, yo tenía aquí una encuesta, mira, aquí la tengo, que hizo el periódico Frankfurter Allgemeine, en donde señalan que al comienzo de la pandemia Merkel gozaba de muy buena imagen, ¿no? Bien. Y en la última semana hay tan solo un 49% de alemanes que están satisfechos con la política gubernamental, un 42% que no está conforme. Y ese 42% es un porcentaje muy alto, claro, muy alto. Entonces, digamos que hay críticas a la gestión de Merkel, y no solo por la cuestión de la pandemia, sino porque la pandemia ha dejado al descubierto algunas debilidades del sistema alemán. ¿A qué me refiero con debilidades del sistema alemán? Por un lado, que hay infraestructura que está obsoleta y que hay que modernizarla. Por otro lado, que hay un retraso en la digitalización de la sociedad alemana cuando ha habido fondos para eso. Y ese punto de la digitalización, y esta es una gran crítica que se le hace a Merkel, y ella misma lo reconoce, ella misma hace esa autocrítica, que no ha habido la suficiente digitalización de la educación. En Alemania, a diferencia de los países nórdicos, que siempre son la espada de Damocles de los alemanes, porque los nórdicos siempre están mejor que los alemanes, sí, ellos siempre se comparan con Finlandia, con Noruega, con Suecia, con Dinamarca, ese es el punto de medida. Por ejemplo, aquí los niños no gozan individualmente de una computadora o de una tablet provista por el Estado, como sí en los otros países. Entonces, esa falta de digitalización, esa falta de sistematización de una educación digital es lo que se critica. Aun cuando en septiembre del año pasado se volvió a la escuela y se debió interrumpirla, no se estableció un sistema, ¿no?, que permitiera a los chicos hacer educación digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños, los adolescentes, las universidades también están en todo, no hay clases en las universidades, no hay asistencia en la universidad. Entonces, falta ese espacio de socialización básica que da la educación. Entonces, todo este tipo de cosas hoy están en debate, y yo creo que van a ser los temas de la campaña electoral, ¿no? Merkel no se presenta a la reelección, y ella ya lo había anunciado hace más de 2 años. Entonces, va a haber un planteo muy interesante de cuáles son los temas que tiene que discutir la Alemania del futuro, y quien asuma como cancillera en la próxima gestión, ¿no? Claudia, en relación a lo que planteas, a lo que da la actualidad de Alemania y la proyección hacia unas futuras elecciones, ¿cuál es la actualidad que se vive? ¿Cómo interpretás vos que podría llegar a formarse un próximo gobierno?
en relación a que si crees que puede llegar a tener una tendencia hacia la socialdemocracia o puede llegar a tener una tendencia más conservadora. Bueno, mira, lo que se viene notando, o sea, en Alemania en los últimos años había crecido bastante la extrema derecha a partir de un grupo que se llama AfD. Con la pandemia este grupo se ha visto de alguna manera reducido, las encuestas muestran que se han reducido, pero siguen estando latentes. Ellos de alguna manera, esa extrema derecha intentó captar a los sectores antivacunas, a los sectores de las teorías conspiracionistas, pero estos sectores empezaron a separarse de ellos mismos. Entonces, por ese lado hay una parte de la población que está en ese sentido. Ahora, yo lo que creo es que para las próximas elecciones va a haber una discusión importante de dos temas, la cuestión social y la cuestión ambiental. En ese sentido, yo no podría hacer pronóstico porque yo no soy especialista en política. Yo sí te puedo decir que creo que el tema va a ir por una discusión profundamente ambiental de la sociedad que se quiere, una discusión profundamente vinculada a todas las tecnologías 4.0 de la sociedad que se quiere y a una sociedad que disminuya la desigualdad social. Porque si bien digamos, Alemania siempre se toma como un faro, esta es también una sociedad desigual en donde el neoliberalismo ha generado trabajo precario y flexibilización laboral, ¿no? Exacto. Es importante aclararles a nuestra audiencia que estamos hablando con Claudia Tomadoni, que es doctora en geografía y además ella tiene un máster en estudios del impacto territorial y ambiental de la globalización. Es una persona idónea para hablar de lo que es en materia de medio ambiente y me gustaría preguntarte, Claudia, el tema de, ¿qué se viene a futuro en cuanto a la discusión del medio ambiente post pandemia? Bien. Yo creo que se viene una discusión grande, porque primero esta pandemia tiene un origen en haber invadido espacios de los animales. Es una pandemia que surge a partir de un virus por, explotación de animales silvestres en China, ¿no? Ahí está claro. Las últimas pandemias o epidemias que hemos tenido en las últimas décadas tienen que ver con eso, con la invasión del ser humano en los hábitats naturales, ¿no? Entonces, lo que hoy nosotros tenemos es que esta pandemia, en realidad yo creo que habría que analizarla como una sindemia. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a analizar quiénes son las personas más afectadas, dónde se encuentra la población de riesgo, son aquellas personas en donde confluyen varias enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades como la diabetes, como la tuberculosis, son enfermedades que son factores de riesgo en caso de tener el virus. Ahora, ¿qué personas son las que padecen estas enfermedades? Las personas que están mal alimentadas, las personas que no viven en condiciones de salubridad. Entonces, nos vamos a tener que pensar a futuro cuál va a ser el hábitat que queremos, ¿sí? Entonces, pensar el hábitat, por ejemplo, tiene que ver con que podamos considerar un problema como esta pandemia desde una epidemiología social. Y en ese contexto, ¿qué rol juega el territorio? Los geógrafos siempre decimos que el territorio es forma y contenido, ¿no? Cuando digo forma, por ejemplo, ¿cómo van a ser las viviendas del futuro? ¿Cómo van a ser los espacios públicos del futuro? Porque tenemos que darles un contenido, una nueva dinámica en donde las personas puedan vivir en lugares que sean hábitats saludables, con espacios suficientes, con buena ideación, ¿sí? Acorde a la cantidad de habitantes, que podamos tener, por ejemplo, espacios públicos verdes abundantes en las ciudades.
¿no? Entonces, yo creo que ese es el debate que se viene en términos ambientales, porque a todo esto tenemos que sumar que estamos en un contexto de cambio climático global en donde las condiciones no son las mejores. Entonces, tenemos que cambiar la dinámica, ¿no?, el contenido de nuestros territorios a partir de nuevas pautas de consumo. ¿Cuáles son esas pautas de consumo? Todas aquellas que lleven a la sustentabilidad. ¿Qué significa sustentabilidad? Significa que podamos reproducirnos de manera saludable en el entorno en el que estamos. Y para eso es fundamental políticas públicas y sociales para que todos puedan tener buen acceso. Tenemos un derecho humano fundamental que es poder acceder a ambientes saludables. Bien. ¿No? Claudia, antes de cerrar no quería dejar de preguntarte justamente cuál es la perspectiva, la interpretación que se tiene desde Europa, desde Alemania, sobre la discusión ambiental o no que se esté dando en Latinoamérica. Mira, yo particularmente pienso que a Latinoamérica se la ve con mucho potencial. Es una zona, una región de estudio para el académico, el investigador alemán. De hecho, yo soy parte de programas de investigación de ese tipo y lo que se visualiza es que la gran espada de Damocles que tiene Latinoamérica es la brecha social, la desigualdad social, ¿no? Esta cosa de ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres, ¿no? Eso es lo que condiciona el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Ustedes saben que Latinoamérica ha sido muy golpeada por esta pandemia. Hay casos terribles como los que estamos visualizando en Brasil. Aquí desde Alemania el caso de Brasil se mira profundamente porque no es solo el tema de la cantidad de personas fallecidas, sino el mal manejo que se hace de la pandemia, el mal manejo que se hace de los recursos naturales. Digamos como que Brasil está en el ojo de la tormenta de las desigualdades sociales y el mal manejo ambiental, ¿no? Exacto. Claudia, podríamos estar horas hablando con vos, pero bueno, lamentablemente los tiempos aquí en la televisión vamos a tener que terminar con la entrevista y por supuesto te comprometemos para más adelante una nueva nota con nosotros aquí en Enlace Internacional. Bueno, me encanta hablar con ustedes porque siempre son preguntas muy pensadas, muy buenas las repreguntas y contarles como pequeña cosita que estoy formando parte de una red de mujeres en diálogo ambiental que se conformó a partir de Argentina, que es un espacio muy bonito en donde las mujeres vamos aportando al diálogo en estas problemáticas ambientales. Así que todos aquellos que quieran seguirla a través de Instagram o de Facebook va a ser muy bueno, porque es una manera de que las mujeres podamos aportar desde nuestra mirada todo aquello que tiene que ver a pensar no solo en los síntomas de la pandemia, sino en las causas de las pandemias y la mejor solución que podemos dar. Así que muchas gracias por este espacio a ustedes dos y ojalá que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar contactándote. Hablábamos entonces con Claudia Tomadoni, ella es científica, ella es coordinadora científica de del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Friedrich Schiller en Jena, ¿sí? Esto en Alemania, que nos hacía un paneo general de la situación. Empezamos con el coronavirus y después nos fuimos. Terminamos analizando toda la realidad, la actualidad que se da en materia medioambiental, las repercusiones económicas, sociales que la pandemia ha generado también y además nos dejó una invitación muy interesante en esta red de mujeres para poder discutir el medio ambiente, para potenciarlo, que la verdad que no tiene desperdicio. No, exactamente. De hecho es una invitación para que ustedes, como decía, entonces diálogo de mujeres en materia de medio ambiente y cómo nosotras desde nuestra perspectiva podemos aportar a ayudar al cambio, que nosotros también aquí en Enlace Internacional lo tratamos de hacer sábado a sábado con el segmento de medio ambiente, ¿no? Exacto. Así que ahora te pedimos que
que no te vayas, que te quedes un ratito. Vamos a tener en el próximo bloque justamente la propuesta de medio ambiente de nuestra columnista Constanza Soler, además de una propuesta para que puedas interpretar un proceso histórico, una situación que te la vamos a contar en muy poquito. Vamos al corte y ya volvemos. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Continuamos con Enlace Internacional. Como te comentaba recién Claudia Tomadoni, la entrevistada, la científica argentina radicada en Alemania, justamente te pasamos, a mí también te ponemos en el grafo a disposición esta red ambiental de diálogo entre mujeres para que puedas acceder, para que te puedas poner en contacto y que puedas analizar las distintas inquietudes sobre la temática. Pero ahora también, continuando en lo que es medio ambiente, vamos a ver qué es lo que ha traído esta semana para nosotros Constanza Soler en relación a los distintos temas que solemos poner en valor mediante su interpretación. Hola a todos y todas, bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y como siempre nos convocamos en este pequeño segmento de Enlace Internacional para hablar de los temas de nuestra casa común, el medio ambiente. Hoy les traigo un dato realmente de los más importantes e interesantes desde el punto de vista de la mirada y del abordaje del cambio climático y del medio ambiente. Y tiene que ver con todo lo que estamos atravesando hace un año como humanidad, como planeta, a partir del surgimiento de la pandemia COVID-19. Todos estamos tratando de preguntarnos cómo es que estamos en este momento histórico, científicos tratando de buscar las teorías, las causas, en fin. La doctora y es directora de Salud Pública y de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, la doctora María Neira. Ella ha dado una entrevista hace muy poquito al diario español El País y su mirada ha sido contundente y probablemente una de las miradas más revolucionarias, si se quiere, de los últimos tiempos, y que si bien ya viene teniendo su curso, lo dice con tal contundencia que es importante que lo compartamos. La doctora habla de que el 70% de los brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. Es decir, la especialista hace un paralelismo sumamente vital entre el medio ambiente y la salud pública nacional, la salud pública mundial. Sin dudas, dice Neira, que el cambio climático es una problemática y es una cuestión de salud pública. Ya no es solo un problema de la ecología o del activismo, sino que involucra nada más y nada menos que a la salud de todos los habitantes de este planeta. Y da ejemplos contundentes con los virus del SARS, el ébola o incluso el VIH, diciendo y dando como evidencia que cuando se han justamente con la intensificación de la agricultura intensiva, las grandes deforestaciones para reemplazar selvas y bosques por este sistema de agricultura de alto rendimiento y de monocultivos, lo que ha sucedido es que se han devastado los hábitats de muchísimas especies animales que no han tenido otra que convivir con los humanos y se ha roto la armonía entre los ecosistemas, entre los hábitats, se ha roto la cadena de armonía de los posibles vectores de transmisión de virus de los animales hacia los humanos. Y esto ha derivado en lo que estamos hoy, ¿no?, viviendo con el COVID-19. No es nuevo, es lo que dice la doctora, esto ya pasó con otros virus, pero hay una cuestión elemental que tenemos que comprender, no solo los ciudadanos, sino que principalmente aquellos ciudadanos que tienen en su poder la responsabilidad de tomar grandes decisiones. Los estados tienen que
tratar el cambio climático como una cuestión de salud pública. Probablemente muchos especialistas y científicos dicen que estamos entrando en la era de las grandes pandemias. Probablemente el COVID no sea la única ni la última gran pandemia que llegó para realmente trastocar todos nuestros sistemas y costumbres, y debemos replantearnos, como venimos diciendo, nuestros hábitos, nuestras acciones diarias. Pero lo más importante es comprender que el medio ambiente a partir de ahora tiene que ser centro en todas las decisiones estatales y en todas las decisiones empresariales, familiares, individuales, organizacionales. Así que revelador el dato de la doctora Neira. Se los repito como para terminar: el 70% de los brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. Así que bueno, da para reflexionar y para seguirlo como siempre más adelante. Les dejo un beso y nos vemos pronto. Chau, chau. Le agradecemos a Constanza Soler justamente por la propuesta que nos trajo esta semana, interesantísimo. Así que la verdad que hemos tenido un programa bastante cargado de medio ambiente entre la entrevista y la propuesta de Constanza. Exactamente, muy interesante. Y nosotros ahora nos vamos a ir a otro segmento importante de nuestro programa y tiene que ver con la producción artística. En esta ocasión, como siempre ustedes sabrán, tiene que ver con vincular un hecho, un proceso histórico o algo que está sucediendo con una producción artística, una película. En este caso, elegimos el golpe de Estado en Myanmar para traer una película que habla del proceso que se ha desarrollado en Birmania, pero no tanto el proceso político o la junta militar que toma el poder, sino más bien enfocado en la vida de Aung San Suu Kyi, que esta líder política que hacíamos mención en el primer bloque, que es la fundadora de la Liga Nacional para la Democracia. Bueno, esta película es una película de Luc Besson, el director, que es un director francés del año 2011, que toma la vida privada de Aung San Suu Kyi, cuando desde que ella viene de Gran Bretaña, porque ella, después del asesinato de su padre, viaja al exterior, vive un tiempo en Londres, en Gran Bretaña, y después, bueno, se casa. Y recién llega de nuevo, vuelve a Birmania, a Myanmar, en 1988 porque su mamá estaba muy mal de salud. Entonces la idea era cuidarla a su madre, pero allí se empieza a dar cuenta lo que está atravesando los ciudadanos birmanos, que están atravesando una serie de situaciones de golpe de Estado. Como decíamos, en el 88 fue otro golpe de Estado allí en Myanmar. Bueno, ahí a través de diferentes manifestaciones se da cuenta de que no hay ningún tipo de democracia y que quiere luchar para conseguirla. Y bueno, entonces es considerada una de las líderes más importantes por ser justamente hija de Aung San, este político que había liderado las negociaciones para poder lograr la independencia de Birmania del Imperio Británico. Bueno, entonces la película muestra más bien el enfoque personal, cómo fue la experiencia una vez que ella también es tomada por el pueblo birmano como la líder política y la representante, y después cómo ella vive el arresto domiciliario y el punto de vista privado de cómo le afecta el tema de este arresto domiciliario con su familia y cómo le impacta. Realmente es interesantísima la película, no tiene ningún tipo de desperdicio, y también hay que tener en cuenta que está basada, por ejemplo, la guionista le tomó 3 años escribir el guión a través de diferentes entrevistas para conocer este punto de vista de la madre, de la esposa de Aung San Suu Kyi. Una película prácticamente testimonial, la verdad que es una forma muy amable, sí, en relación a una historia real, de poder interpretar qué es lo que ha pasado allá, que uno dice estamos tan lejos, bueno, pero esto te lo rima, sí, esto te lo cuenta de una forma muy, muy interesante. Exactamente, Fuerza, Honor y Libertad es el título en español, el título en inglés es The Lady, pueden verla del año 2011 la película, pero bueno, esa es la propuesta artística de este año. Nosotros nos vamos a tener que ir, nos volvemos a encontrar el sábado que viene, pero antes quiero agradecerle a Kika Moda por el outfit de hoy, esta remerita con el pantalón como siempre presentes. Ustedes también pueden ir allí a Martínez de Rosa 723, casi Aristides Villanueva, ingresan por el local de Carola Poggio. Tal cual, así que de esta forma nos encontramos la semana que viene para trabajar un poquito lo que nos vaya dejando la política internacional. Chau, chau.